¿Qué tal, chicos? Pues esta es la actividad que vamos a resolver. Voy a poner un ejemplo y ustedes realizarán 5 ejercicios más como ello. Requiero un verbo, en este caso, no sé, vamos a utilizar el verbo go. Su pasado es went y su pasado participio es gone. Entonces yo tengo que desarrollar afirmaciones, negaciones y preguntas. ¿Ok? Entonces, bueno, debo identificar un sujeto y un objeto. En este caso es el verbo ir. Voy a poner, no sé, Juan va con María, ¿no? Algo así. Juan va con María. ¿Ok? Bien. Esto, obviamente, solo el primer tiempo es afirmación. Su negación sería Juan no va con María. Juan no va con María. Y la pregunta sería si Juan va con María. Ok. Entonces la pregunta sería, ¿Juan va con María? Ok. Ahí está. Entonces, ahí tengo afirmación, negación y pregunta. Con estas tres y con los auxiliares yo lo puedo resolver. Entonces, pues bueno, repaso. Mi auxiliar del presente. Vamos a ver, un segundo. Es do. Voy a ponerlo en mayúsculas. Es do o does. El del pasado es did. El del futuro es will. El condicional hipotético es would. El de los tiempos del haber es have o para terceras personas has. El pasado es had. El futuro es will have. Y el condicional es would have. ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Bueno, primero quiero que identifiques quiénes son tus sujetos. ¿Ok? Y para ello vas a poner en práctica los pronombres. Juan es él, María es ella. Cuando él hace es he, cuando ella recibe es her. ¿Ok? Entonces voy a utilizar con sujetos. Solo yo tengo que utilizar nombres y cuando los resuelvo en inglés con pronombres. Entonces quedaría algo como he goes, aplicando la regla de la S, with María. Ahí está mi afirmación. Ok, pero en lugar de María, como María recibe la acción, voy a poner with her. Y luego el pasado. Para hablar en pasado sabe el verbo en pasado. Went. Entonces diría he went with María. María es ella with her. Vamos con el futuro. Para el futuro sabe el verbo en su forma base. Entonces sería he will go with her. Para el hipotético, would igual usa el verbo en su forma base. Ok, entonces voy a poner he will go with her. Donde nuevamente go es el verbo base. Aquí en este caso, goes está aplicándose. Recuerden que era el verbo base condicionado a la regla de la S. Y en el caso del pasado, que es la única donde la estructuro, utilizo el verbo en pasado. Hasta ahí. Primero, en presente con verbo base condicionado a la regla de la S. El pasado en afirmación pues va con el verbo en pasado. El futuro y el condicional se conjugan con will y would con el verbo en su forma base. Y el verbo base es aquel que se desprende del infinitivo to. ¿Okay? Vamos ahora con los tiempos del haber. Todos los tiempos del haber tienen una característica y esta es que el verbo se conjugaba con los tiempos perfectos. Entonces aquí sería he, como tercera persona, has y ahora gone, ok, with her, y obviamente estamos identificando que vamos a ponerle un color distinguido. Yo creo que sí, este funciona.
Esto funciona. Él ha ido con ella. El pasado sería él había ido con ella. Aquí está. El futuro es él habrá ido con ella. Sería he will have gone with her. Él habría ido con ella. Nuevamente el verbo al ser tiempo del verbo en pasado participio. Y por último, he would have gone with her. Ahí está. Y ahí está, chicos. Recordemos cada una de las variantes. Los tiempos del haber siempre van con el verbo en pasado participio. Will y would con el verbo base. El pasado afirmativo con el verbo en pasado. Y el presente, que es el condicionado a la regla de la S, con las terceras personas. Okay, en el caso de go, no es solo una goes, sino se pone ES, goes. Y ahí están las afirmaciones. Ahí está mi primer paquete. Ahora voy con las negaciones. Ahora estructura la negación. Sería Juan no va. Sería Juan, pero recordemos, la estructura es sustituir nombres por pronombres. He doesn't go. So he doesn't go with her. Él no va con ella. Ok. Después, he didn't go with her. Después, el negativo, he won't go with her. Ahora el condicional hipotético, el perfecto del tiempo del haber, el condicional hipotético, perdón, sería he wouldn't go with her. Y ahora sí, tiempo del haber, he hasn't gone with her. El pasado, he had, negativo, he hadn't gone with her. Él no había ido con él. Después tenemos he won't have gone with her. Él no habrá ido con ella. Y por último, lo así, he wouldn't have gone with her. Y ahí están. Ahora, ¿qué podemos descartar, chicos? Pues muy sencillo. Que los tiempos ya en negación. Ok, voy a cambiarles aquí. Vamos a ponerle este azulito. En las negaciones, los primeros 4 tiempos siempre van a conjugarse con el verbo base. Y los tiempos del haber, siempre en pasado. Perdón, en negación, en pregunta, en afirmación, siempre van a conjugarse con los tiempos perfectos, los tiempos del haber, con su variable de pasado participio. En este caso es gone. Así pasa. ¿Quién me indica el tiempo? El auxiliar. El verbo vaya en su forma normal porque justo, por ejemplo, aquí didn't, no puse el verbo, no dije went, dije didn't go. ¿Por qué? Pues porque el didn't es el que me indica que está en pasado, el verbo ya no lo tengo que poner en pasado. Vamos por último con las preguntas, están ya mis negaciones, ahora vamos con las preguntas que sería Juan va con María, auxiliar, sujeto, verbo, lo que repasamos. Entonces auxiliar, does, sujeto, he, verbo, go, y el complemento sería with her. Él iría con ella. El pasado. Did he go with her? En futuro, auxiliar, will, sujeto, he, verbo, go, complemento, with her, él irá con ella. Hipotético, auxiliar, que sería with, sujeto, he, verbo, go, complemento, with her, iría con ella. Ok, nuevamente, resaltemos lo siguiente. Los tiempos simples
siempre se conjugan con el verbo en su forma base. ¿Por qué? Porque el auxiliar es el que me indica el tiempo. Aquí would me hace saber que es auxiliar, hipotético, el will me hace saber que está en futuro, el didn't que está en pasado y el does que está en presente. Vamos por último con los tiempos del haber, igual auxiliar, sujeto, verbo. Como la pregunta es sobre él, voy a utilizar has, auxiliar, sujeto, he, verbo, gone, complemento, with her. Pasado, auxiliar, had, sujeto, he, verbo, gone, complemento, with her. Había ido con ella. Para el futuro perfecto, que es el will have, pues bueno, auxiliar, will, sujeto, he. Complemento verbal, en vez de verbo, complemento verbal, porque son dos, have, gone, y el complemento, with her. Y por último, auxiliar, with, sujeto, he, complemento, have, gone, with her. Y ahí están afirmaciones, negaciones y preguntas. ¿Qué resalto aquí? Nuevamente, resaltamos lo siguiente, chicos. Resaltamos que el verbo va en su forma de pasado participio. Los tiempos del haber siempre, si se dan cuenta, y aquí voy a dividir esto. Ok, dividamos, un segundo. Dividamos esto. Aquí vamos a poner, bien, los perfectos, les voy a dar un sombreado. Ahí está. Los que están sombreados son los tiempos del haber, chicos. Siempre, démonos cuenta, en afirmación, en negación o pregunta, siempre se usa el número 3, el tercero, gone, el pasado participio. Démonos cuenta que de los otros tiempos, solo una vez vamos a usar el verbo en pasado y eso es en las afirmaciones. De ahí, todas las demás van a usar el verbo base, excepto el tiempo presente afirmativo. ¿Por qué? Pues porque está condicionado a la regla de la S. De ahí, vean, todas las negaciones, todas las preguntas en los primeros 4 tiempos siempre usan el verbo base. ¿Por qué? Porque el que me va a indicar es el auxiliar. Pero como en la afirmación del presente y del pasado no uso auxiliares, sin embargo uso el verbo en presente condicionado a la regla para saber que es presente y el verbo en pasado para saber que está en pasado, pues bueno, difiere del resto. No usa el verbo base, salvo los que no son terceras personas en presente. Es decir, yo voy sería I go. Pero como es tercera persona, la regla me indica que tengo que agregarle ES. He goes. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer con respecto a esta tarea? Vas a seleccionar 5 verbos, 5, y solo encárgate de que tenga un sujeto y un objeto. No sé, puedes poner el verbo enseñar. Entonces le pones, no sé, el maestro enseña inglés. Y así. O puedes poner mi mamá, que es el sujeto, hornea un pastel. El objeto es el pastel. O cualquier otra persona podría ser, ¿no? Puedo poner, no sé, Pedro y María ayudaron a sus hermanos. ¿Ok? Pedro y María son ellos y sus hermanos son ellos también, pero unos son los que hacen la acción y otros los que reciben la acción. Entonces van a utilizar 5 verbos, como en este caso, y van a hacer 5 de estas actividades. Solo que aquí lo hice únicamente en inglés. Requiero que las afirmativas, solo las afirmaciones, vayan con su interpretación en español. Es decir, quiero que identifiques tal cual cada tiempo. Él va con ella, él fue con ella, él irá con ella, él iría con ella, ha ido con ella, había ido con ella, habrá ido con ella y por último, habría ido con ella. ¿Ok? Esas son las alternativas, esas son las actividades que hay que hacer. Van a escoger 5 verbos diferentes a este y con ello lo van a ejecutar. Habilito la tarea. Desde el viernes no hay, solo escolares tenía conexión en línea.
conexión a internet y el resto no tenía. Entonces espero para el jueves que se tiene la sesión ya podamos conectarnos. Es esta tarea, les reitero, afirmaciones, acciones, preguntas, es el repaso de las siguientes y agregaré la siguiente tarea que tiene que ver con prefijos y sufijos. De una vez lo utilizo aquí. ¿Qué quiero que hagas? Sé que tan fácilmente podrías tú copiarlas, ¿ok? Y traducirlas directamente. Sin embargo, necesito que te vayas aprendiendo las preposiciones, ¿ok? Entonces, necesito que las imprimas, dejas un espacio extra, ¿ok? Dejas un espacio extra, o es más, antes de que lo suba yo mismo lo voy a agregar, y estarías indicando en la parte inferior su interpretación. Ejemplo, aquí la palabra above es la preposición que quiere decir sobre. Entonces dice, the bird flew high above the treetops. The treetops son pues, las copas de los árboles. Entonces el ave voló alto sobre las copas de los árboles. Y esto es lo que tengo que interpretar. ¿Ok? Vas poniendo en práctica tu entendimiento. Reitero, sé que lo puedes copiar, pegar en el traductor y lo vas a poner ahí, pero eso no te va a dejar ningún tipo de, pues, digamos, de conocimiento para la evaluación. Ok, entonces vamos a ir interpretando cada una de estas. Ok, dije que solo van a ser 3 asignaciones, pero pues son largas. Estas son 57 preposiciones, ok, y después los sufijos. Aquí, en este caso, con respecto a los sufijos, requiero que busques, para ello si te puedes ayudar de de la inteligencia artificial, por ejemplo, puedes pedirle que te dé otras palabras que utilicen el prefijo on. Por ejemplo, aquí está happy, feliz, unhappy, infeliz. ¿Vale? Habrá otras que vas a ver, por ejemplo, y te dice, por ejemplo, on quiere decir no. Entonces, happy, unhappy, no feliz. O que en este caso sería re, again, es de vuelta, ¿ok? Entonces, rewrite, que sería reescribir. Revision, esa sería otra, cómo se forman con los prefijos y sufijos. Para ello puedes usar la inteligencia artificial y decirle, ayúdame a identificar 3 palabras más que utilicen el sufijo o el prefijo, dependiendo, son prefijos, con re o con re. Y le agregas otros 3 ejemplos de estos sufijos. Entonces, esta sería una tarea, una, que es que ir interpretándola. 2, buscar sufijos y prefijos en otras palabras. Te reitero, aquí sí puedes utilizar la inteligencia artificial. Pídele, tal cual, dile, dame varios ejemplos, dame 5 ejemplos, dame 10 ejemplos y tú escoges cuál es la que más te quede, ¿ok? Para que los puedas reconocer posteriormente. GPT Chat, busca si no sabes, si no tienes idea de qué es la inteligencia artificial, busca GPT Chat, busca en Bing, también ya tiene, me parece que se llama Copilot, también es inteligencia artificial, y solo pregúntale, estructúralo como si fuera tipo Google, si no sabes, escríbele, ayúdame a identificar 10 palabras más que utilicen, en inglés, que utilicen el prefijo re, redo, rewrite, rewrite, reuse, ¿me explicó? Reusar. Todos esos, y que las puedas, y vas a agregarle ahí 3 más. De las que te dé en la lista, identifica las que más te gustan y las pones ahí. Vale, chicos, serán las 3 actividades, las 3 tareas para esta semana. Ok, estamos hablando de, con respecto a las oraciones, son 5 verbos y en cada de esos 5 verbos vendrán sus afirmaciones, negaciones y preguntas, y solo la afirmación necesito que les pongan al lado o necesito que lo pongan debajo, que interpreta cada tiempo en español. Necesito que te quede claro el a, el había, el habrá o el habría. Pues hasta ahí, chicos, quedo a sus órdenes, seguimos en contacto.